Hola, ¿cómo están? Creo que ya estamos conectados. La sala de espera me parece que no era muy privada, entonces ya están, varios han estado oyendo el backstage de este, que no está en época de debate. En realidad acá estamos juntándonos a conversar. Y les quiero dar las gracias, muy sinceras, a nombre de la Facultad de Comunicaciones de la Católica, por sumarse a este espacio, un espacio en torno a la investigación universitaria, la investigación formalizada. Lo que queremos hacer, quienes nos han convocado, es motivarlos a revisar. Yo lo tengo impreso ya, este proyecto, que vamos a mostrar y cómo llegar a él. Se llama La crisis de la industria de los medios y la precarización del empleo del periodista. Es un proyecto evidentemente en torno al periodismo chileno, que tiene ya cosas que ustedes van a poder revisar, que ya ha descubierto cosas muy interesantes. Pero lo que queremos también en esto, además de que ustedes se asomen a ese lugar, es que iniciemos juntos hoy una conversación que esperamos se mantenga en el tiempo y que estoy seguro que va a servir especialmente, al menos, para que esta investigación tenga nuevas luces que colaboren en la calidad del desarrollo de esa misma investigación, y por supuesto nos va a servir a todos nosotros para ir entendiendo este tema que es tan delicado. Yo quiero presentar a quienes van a participar en esta conversación. Empiezo con nuestra colega, está aquí, Claudia Lago. Ella es doctora en Media and Communication de Illinois Urbana Campaign, magíster en género en mención en ciencias sociales, periodista y licenciada en comunicación social. Tiene un diploma en comunicación y políticas públicas. Y la Claudia trabaja como profesora asistente en la Universidad de Chile. Investiga en periodismo, libertad de expresión, género, feminismo, con un énfasis fuerte en lo cualitativo, en las metodologías cualitativas. Integra la Red Chilena de Periodistas y la Red Chilena de Periodistas Feministas. Muchas gracias por estar acá y vamos a conversar un rato más. Por otra parte, tenemos con nosotros también a Mariana de Mayo, doctora en Mass Communication y diplomada en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Florida, magíster en Periodismo de Missouri Columbia y licenciada en Ciencia de la Comunicación, Orientación en Periodismo de la UBA en la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias. Mariana trabaja como profesora asistente en la carrera de Periodismo y Comunicación en The Hyde University, ¿se pronuncia? Y es investigadora en comunicación política y periodismo, en influencia mediática, en actitudes políticas y comportamientos asociados a la salud pública, al activismo digital, e influencia en prácticas periodísticas y en representaciones mediáticas de las mujeres y otros grupos minoritarios. Y la dueña de casa es Daniela Grasau, periodista también, en ese caso, de esta universidad, magíster en comunicación social en la Universidad de Chile, y ella está terminando su doctorado en sociología en esta misma casa de estudios. La Daniela es profesora asistente y ejerce la subdirección, jefa de varios de nosotros, en la educación continua y de los magísteres de la facultad, y sus principales áreas de investigación es la comunicación y desastre, opinión pública y calidad periodística. En este caso concreto, ella es la investigadora principal de esta investigación que he presentado, que es un proyecto del Fondo de Estudios sobre Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional de la ANID. Yo les quiero pasar la palabra a la Daniela, contarles a ustedes que ella en torno a 5 minutos va a hacer una presentación muy breve del proyecto mismo, y luego voy a asegurarme que se pueda desarrollar una conversación en torno a 20 minutos de ella con las dos invitadas. La idea es que ustedes en paralelo ya desde entonces pueden usar la herramienta que tenemos en el sistema Zoom para ir haciendo preguntas, las cuales pueden irse respondiendo libremente, ya sea en la misma conversación de estos 20 minutos, como específicamente en el resto del tiempo que tendremos. Y me aseguraré también de que las preguntas que queden sin ser respondidas puedan ser mandadas a aquellos que nos dejen los mails o las cuentas de Twitter posteriormente. Daniela, te agradezco la invitación, haberme podido sumar aquí como mediador, y por favor, preséntanos el estudio.
Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos los que están hoy día conectados. La verdad es que este ha sido un proceso bien largo, un poquito más, se alargó de hecho un poquito más con la pandemia, de lo que duran los proyectos pluralismo en general. Y como dice Eduardo, muy cortito, les quiero contar, espero que me cuentan si no ven. Ya lo dijo muy bien, este es el nombre del proyecto, la crisis de la industria de los medios y la precarización del empleo del periodista, que toca dos temas que a todos los que estamos acá nos competen, a todos los que enseñamos periodismo y somos periodistas y tenemos colegas periodistas nos competen, porque hay dos dimensiones, ¿no es cierto? La crisis de confianza, de reputación de los medios de comunicación, de los periodistas, del periodismo tradicional en particular, y por otro lado la precarización con la que se ejerce esta profesión. En Chile, vamos a ver ahora con Mariana, no solo en Chile en el fondo, sino que como esta crisis también tiene toda esta arista, es súper importante que se abran estos espacios para conversar estos temas, para discutirlos y para iniciar y al menos ir tomando conciencia de los cambios que tenemos que hacer y que podemos hacer también desde las universidades. Estaba anunciado en el afiche, ¿no es cierto?, que también en este minuto nosotros estamos lanzando esta página web, se llama mapademedios.cl, yo los invito a que se conecten y que la revisen. Van a encontrar ahí un catastro que nosotros hicimos actualizado hasta el mes de junio de este año. Trabajamos casi un año tratando de sistematizar todos los medios de comunicación, grandes, chicos, medianos, radios, medios digitales, solo redes sociales, etcétera. En cada una de las regiones de Chile están separados por ciudad, por soporte, etcétera. Es una súper buena base de datos para los que tengan que hacer investigación al respecto. Si quieren revisarla, conversar sobre eso, por favor, están directamente invitados para hablar conmigo, con William Porat, que es el otro investigador de este proyecto, con Constanza Ortega, que fue nuestra asistente de investigación. Están los datos ahí en contacto. Y en esta misma página, acá donde dice publicaciones, van a encontrar también este informe, que es un informe en el que lo que vamos a conversar hoy día parece mucho más detallado. Hicimos un informe que tratamos de que fuera no tan académico, sino que abierto a todo el que le interesa el tema, porque básicamente es la voz de los periodistas. Nosotros enunciamos cada uno de los temas que queremos tratar y sobre los que vamos a conversar ahora, y dejamos que las voces de los periodistas se escuchen. Nosotros alcanzamos a hacer antes de que empezara la pandemia 2 focus group. Originalmente este proyecto estaba pensado con puros focus group, pero a veces los desafíos que aparecen se convierten fácil y rápidamente en oportunidades, y creo que finalmente haber hecho 41 entrevistas en profundidad que duraron entre 1 hora y 1 hora y media, a una muestra en la que tratamos de verdad de buscar la mayor pluralidad de voces posibles. O sea, cuando yo les pongo acá criterios que nosotros usamos para estas entrevistas, es porque buscamos periodistas de las distintas regiones del país, de distintos soportes, de medios con distintas identificaciones ideológicas, que fueran ellos mismos de distinto género, que pertenecieran a distintos soportes, que tuvieran distintos años de experiencia, que no fueran solo recién egresados, que no fueran personas que solamente llevan, no sé, más de 20 años trabajando. Y en general se trató también, y esto quiero ser enfática, en el fondo, de no sesgar o cargar las entrevistas hacia una universidad o un par de universidades de egreso. Es muy distinta la percepción desde distintas universidades, y de verdad tratamos de hacer un esfuerzo por buscar personas que no solo trabajaran en distintos lugares, sino que hubieran estudiado en distintos lugares para poder tener una mirada lo más general posible. Y en ese sentido, hablando de qué se trata este informe, y esto es lo que queremos conversar precisamente hoy día, esto es una síntesis de lo que ustedes van a encontrar en ese informe. Nosotros partimos hablando de qué es lo que entendemos por precarización en particular en el caso del periodismo, el periodismo de medios. Y pasó algo que aprovecho de contarlo, que es bastante, creo yo, representativo de la situación. Nosotros partíamos las entrevistas en profundidad preguntando, después de preguntar en el fondo dónde había estudiado, ¿no es cierto?, cuántos años de experiencia tenía, qué sé yo, si consideraba que el periodismo en Chile era una profesión precarizada. Y teníamos las alternativas de respuesta, para los que dijeran que sí, para los que dijeran que no.
no hubo una sola entrevista de todas las que nosotros hicimos, ni en los focus group, ni en 50 entrevistas adicionales que hicieron los estudiantes del seminario de investigación el semestre pasado vinculado a este proyecto, en que alguien no solo no dijera que sí, evidentemente existe la percepción de que, y la constatación en muchos casos que con independencia de dónde estén trabajando, cuánto tiempo tengan, si tienen trabajo, con contrato o no, etcétera, la percepción desde el mundo del periodismo, desde los propios periodistas respecto a sus profesiones que es precarizada, y precarizada en el sentido de sueldos bajos, de constante incertidumbre por el tema de los despidos, de necesidad de recurrir a nuevas fuentes de ingreso, a nuevas fuentes de trabajo para poder mantenerse, de no tener contratos fijos que les aseguren salud o que les aseguren estabilidad, escasas alternativas de proyección, mucha migración por lo mismo hacia la comunicación corporativa, problemas muy particulares que se fueron dando en la medida en que después llegó el estallido, llegó la pandemia y esto se incrementó en el fondo, y todo esto en un contexto de enorme mala evaluación de parte de las audiencias de lo que hacen los medios de comunicación, en particular los medios de comunicación tradicionales. Es una crisis que tiene estas como dos dimensiones y en la que nosotros tratamos de determinar a partir de las entrevistas cuáles consideraban que eran las principales fuentes de riesgo, de amenaza hacia el ejercicio de la profesión. Aquí yo mencioné algunas de las más importantes, en las que después podemos irnos deteniendo en algunas. Creo que, así como efectivamente que todos somos súper conscientes de lo que pasa a nivel económico, el problema de las fuentes de financiamiento, cómo se rearma el panorama mediático a partir de la crisis de la publicidad, del consumo de los medios más tradicionales, las ediciones impresas, etcétera, asociadas a nuevas formas de consumir la información también. Hay dos cosas que creo que probablemente les vamos a dar harta vuelta acá hoy día, y que tienen que ver con la relación con las audiencias, y cómo la relación con las audiencias, hay múltiples momentos en que se convierte en unas potencialidades enormes para mejorar, para hacer más rico el ejercicio del periodismo, pero también cómo esto suma una serie de nuevos miedos, perdón, que van desde los ataques físicos en la cobertura en terreno, los ataques en redes sociales, el miedo a la seguridad, que empezó a aparecer como algo muy fuerte dentro de las entrevistas, y también el miedo a la opinión del público. Si hay algo con lo que yo pudiera sintetizar, qué es lo que salió de estas 42 entrevistas, de estos dos focus group y de las 50 también que hicimos en el marco del seminario, es que estamos en un minuto en el que el periodismo en medios de comunicación en Chile, sobre todo en medios tradicionales, se está ejerciendo con miedo, y se está ejerciendo con miedo a no dar en el gusto a las audiencias, a sufrir un ataque directo en la calle, pero también miedo a ser despedido, también miedo a ser presionado, y cuando uno ejerce una profesión con miedo, la forma de dar cuenta o de cumplir el rol que tenemos dentro de la sociedad se vuelve mucho más complejo. Así que, nada, yo quiero, esto era lo que Eduardo decía que yo les iba a contar como al principio. Quiero darle las gracias a la Claudia y a la Mariana por haber aceptado la invitación para conversar, y también les quiero invitar a ustedes a hacer preguntas y enfatizar en los temas que crean que les parezcan, porque esto es eso, esto es un espacio en el que queremos hacer como el zamarreo, ¿no es cierto? Decir, a ver, esto está pasando, y hay muchas de estas cosas que uno sabe como de guata que están pasando, pero es importante ponerlo sobre la mesa y evidenciar lo que está pasando para que podamos asumirlo, ser conscientes y empezar a buscar soluciones sobre eso. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Nada, yo creo que es más sano, porque las Teles se van a pisar la palabra, estoy seguro, animarlas a lanzarse cada una, y simplemente pedirle expresamente, en el caso de Mariana, que desde el proyecto que ella está también metida en un proyecto que tiene el proyecto Walls of Journal Study, y ha estado trabajando el caso paraguayo,
¿Cómo le suena a ella el tema del miedo desde Paraguay, desde su investigación propia de la experiencia argentina? Y en Claudia, que ya tiene trabajos, yo creo, bastante similares. Yo he leído cosas muy en esta línea, pero que ha trabajado temas de género, temas de regiones, el mundo de la región. ¿Cómo le suena este mismo tema y cómo reacciona a eso? Nada, y animarlo a que tengamos estos primeros 20 minutos de conversación y empezamos con las preguntas. Mariana, Claudia. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Yo, desde el lugar de Paraguay, lo que puedo contar de lo que he investigado hasta ahora en el marco del proyecto es que las problemáticas, la gran problemática de la actividad periodística en el Paraguay tiene que ver con la precarización de la profesión. Y esa precarización se ve en distintos niveles y existe en distintos niveles. En primer lugar, porque no hay profesionalización de la actividad periodística, ¿no? Hay muy pocas universidades que ofrecen carreras específicamente con la carrera de periodismo. Existe comunicación, existen relaciones públicas, y los que quieren ser periodistas en general hacen esas carreras, pero muy poca formación directa a el periodista, y no hay posgrados, ni en periodismo ni en comunicación, ¿no? O sea, que quien quiera hacer un posgrado en esa área se tiene que ir del país a otro lugar y regresar si quiere regresar. Por otro lado, está la situación salarial, que además está asociada con la concentración mediática, ¿no? En Paraguay hay básicamente tres grandes grupos de medios, que son el grupo Sucolilo, que son los dueños de ABC, está el grupo Bierzi y el grupo Cartes. El grupo Bierzi y el grupo Cartes están claramente asociados al Partido Colorado, pero a distintas facetas del Partido Colorado. El grupo Bierzi está más alineado quizás un poco con el presidente actual, Abdo Benítez, y el grupo Cartes, bueno, ya lo dice el nombre, con el expresidente Cartes, ¿no? Que es el dueño del grupo. Y hay, en lo que hace a los periodistas que trabajan en estos grupos, obviamente hay cierto miedo o autocensura en lo que hace a escribir ciertas cosas u otras, porque los riesgos de su trabajo, ¿no? El Paraguay tiene un sindicato de periodistas que no es un sindicato muy fuerte. Su fortaleza tiene como oleadas de más fuerte o menos fuerte. En este momento está bastante debilitado. Estuvo muy fortalecido durante la época de Lugo y eso cambió. En general, los periodistas que están dentro del sindicato de periodistas están asociados con el Frente Guazú. Es claramente esa su postura política. Y lo que ocurre es que, bueno, hay ciertos medios de comunicación de estos tres grupos que están conectados con lo que se llama el contrato colectivo de trabajo para periodistas, y los periodistas que están dentro de este contrato colectivo de trabajo tienen un sueldo decente. Todos los demás que no están dentro de este contrato no lo tienen. Y una vez un periodista de Radio Ñandutí, que es una radio que no pertenece a ninguno de estos tres grupos, me dijo que cualquier periodista paraguayo que me dijera que podía sobrevivir del sueldo de periodista y nada más, me estaba mintiendo. Y me lo dijo en el contexto de no que tenían que hacer otro tipo de trabajo, sino que en el contexto de
que la actividad periodística estaba muy sesgada por periodistas que tenían que trabajar para el gobierno o que recibían coimas de alguna persona del gobierno para hacer su trabajo. Con lo cual fue una acusación bastante importante. Y me lo dijo on the record, así que por eso digo exactamente que es de Ñandutí. Él no tiene ningún problema que lo nombre. Me da cosa decir su nombre, pero esa es la situación ahí. Y por otro lado, hay un tema geográfico, ¿no? El Paraguay es un país dividido en dos, ¿no? Está dividido por el río Paraguay y esto divide al país en dos regiones, la región occidental o Chaco, que es la zona más despoblada del país y es una de las más grandes también, y después en Paraguay no son estados, no son provincias, son departamentos, ¿no? Los estados o provincias o departamentos, como llaman en Paraguay, más grandes están en esta región del Chaco, que son Boquerón, Alto Paraguay y Presidente Hayes. Y después está la región oriental, que es donde están los otros 14 departamentos del país y donde está la mayor cantidad de la población y donde está la mayor estructura mediática. Y podemos decir que todo lo que ocurre en relación a medios, salvo algunas radios o algún que otro medio muy pequeño de la zona occidental, pasa en la zona oriental del Paraguay. Pero en relación a lo geográfico está el tema de las fronteras, y con esto cierro para dar la idea. En la frontera, en Paraguay, hay otro tipo de riesgo asociado con la actividad periodística y es el tema de la influencia del narcotráfico. Y es la zona más riesgosa para la actividad periodística. De hecho, uno de los del CPJ dijo que la zona de la frontera entre Brasil y Paraguay es una de las zonas más riesgosas de América Latina para ejercer el periodismo, porque es donde están los periodistas escribiendo sobre los narcotraficantes y los narcotraficantes amenazando a los periodistas. Y bueno, ahí además ocurre otro nivel de precarización que está asociado con medios que son páginas de Facebook, en donde quienes lideran esos medios no son realmente periodistas, sino que más bien una suerte de persona que va recorriendo distintas oficinas públicas recibiendo coimas a cambio de publicación de ciertas noticias. Entonces esa es la realidad paraguaya y perdón si me extendí mucho. Muchas gracias, Mariana. No, al contrario, la verdad que es un mundo que yo creo que se conoce muy poco. Como también yo creo que a veces se conoce poco en Santiago lo que pasa en regiones y conocemos poco los hombres, este problema de género. Entonces, Claudia, me gustaría también que pudieras contextualizar eso para iniciar y empiecen a interrumpirse, por favor. Vale, sí, hoy yo tenía, primero quería agradecer a Daniela y al equipo del proyecto de pluralismo que entrega hoy día este reporte, felicitarlos también porque sabemos lo que ha sido difícil sacar adelante los proyectos con financiamiento y con requisitos ciertos de rendiciones y resultados y tal, desde la revuelta de fines del 2019 y durante la pandemia. Así que vaya mis aplausos para Daniela, William y todo el equipo que estuvo detrás de sacar adelante este proyecto. Agradezco también a los colegas de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica que gentilmente nos incorporaron en esta conversación y la oportunidad de conocer, digamos, por lo menos remotamente a Mariana, quien había leído su trabajo. No sé si voy a ser capaz de responder eso, Eduardo, pero bueno, voy a tirar algunas ideas, 2 o 3 ideas que quería poner sobre la mesa a partir de la lectura del reporte. Uno es primero el enorme esfuerzo que significa mapear y levantar información actualizada respecto de cuáles son los medios de comunicación de sus más diversas tipos y características, como hace el equipo en este mapa de medios. Y me gustaría también
destacar, recordar y llamar a lo planteo como pregunta, ¿no? Como desafío, cómo combinar y articular los esfuerzos que se han hecho previamente respecto a esto, ¿no? Y aquí recuerdo dos proyectos que también fueron financiados por el Fondo Pluralismo. Uno que participaba Cristóbal Peña y Jimena Orchard, colegas de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, que hicieron en su momento también un esfuerzo por levantar y mapear esto. Habría que ver qué es lo que pasó, cuáles desaparecieron, cuáles se mantuvieron, cómo poder ir alimentando, ¿cierto?, este proyecto de manera colectiva, que me parece fundamental, muy, muy importante. Y también otro proyecto que ha ido en esa línea también es el de la colega Chiara Sáez de la Universidad de Chile, ¿no? Que justamente está terminando un pluralismo en la línea y tiene otro financiamiento del Consejo Nacional de Televisión, que se pregunta acerca de este mapa, pero desde la televisión regional, ¿no? Un poco pensando en lo que decía Eduardo, cómo abordar. Yo creo que uno de los resultados, una de las inquietudes, una de las cuestiones que emergen de la lectura del reporte que ustedes presentan hoy día, tiene que ver con nuestro profundo desconocimiento que hay desde la capital, desde la metrópoli, respecto de cómo es ejercer el periodismo en regiones, ¿no? Hay algunas cosas muy, muy, muy pequeñas, muy esporádicas. Hay esfuerzos que han hecho colegas como Carlos del Valle, de la Universidad de la Frontera, otros colegas también desde algunas universidades del norte, también a través del financiamiento del Fondo Pluralismo, pero seguimos necesitando alimentar de manera más sistemática y salir, ¿cierto?, de esta mirada centralista, que ha sido una constante no solamente en estos temas y en estas preguntas, sino que también en general en términos de nuestra convivencia cultural nacional, ¿no? Entonces eso me parece que es muy, muy valioso y abre espacios de colaboración importante en términos académicos, pero también profesionales, ¿no? Que yo creo que ahí hay otra cuestión que surge a partir de la lectura del reporte, y que me lleva a mencionar, que me parece importante ponerlo aquí sobre la mesa, es que el Fondo de Pluralismo, ¿no?, de estudios sobre pluralismo en el sistema mediático chileno, que es actualmente administrado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ex CONICIT, ¿no? Cumple 10 años este año, ¿no? Empieza a financiar estudios con una duración de aproximadamente un año, por ahí por el 2001, por ahí por el 2011, 10 años después de que había sido incorporado la ley de libertades de opinión, información y ejercicio del periodismo, conocida como ley de prensa, el 2001, ¿no? O sea, los distintos gobiernos demoraron, y además fue un parto en los montes, como decimos acá en Chile, Mariana, ¿no? Porque fue una enorme discusión qué hacer con esto de qué es lo que es el pluralismo, cómo lo abordamos, cómo lo difundimos, cómo lo promovemos, en los 8 años que duró la discusión sobre la llamada ley de prensa, ¿no? Donde estos dos bandos, ¿no? Entre que no hay que tocar la industria, o sea, la mejor ley de prensa es la que no existe, o la que tiene menos intervención, versus esta inquietud acerca de lo mismo que decía Mariana respecto de lo que implica, ¿cierto?, cómo es que se estructura la industria mediática y de qué manera afecta eso en el ejercicio del periodismo y en cómo se organiza el campo del ejercicio periodístico profesional, ¿no? Entonces me parece que esas dos cuestiones son importantes. Y respecto al Fondo del Pluralismo, yo agregaría otras dos cuestiones que me parece que nos competen y nos deberían motivar, ¿cierto?, a seguir trabajando en esto, ¿no? Que hay una riquísima, un riquísimo corpus de trabajo en esta materia, y que hemos pecado, o no sé si nosotros hemos pecado, pero que tenemos que encontrar puentes para que esto genere un diálogo más fructífero con las dimensiones de la industria, ¿no? Yo creo que hemos sido capaces de establecer puentes de diálogo con el mundo profesional, en alguna medida con los sindicatos, en alguna medida con organismos de la sociedad civil, interesados por la esfera pública, por el ejercicio del periodismo, por el periodismo de calidad. Hay una relación, una vinculación también, evidentemente, con otros académicos. O sea, el hecho de que nosotros estemos aquí es muestra de eso. Sin embargo, sigue siendo, a pesar de que la industria está incorporada
en los jurados, digamos, que dirimen estos fondos de pluralismo, ha sido un muro bastante infranqueable, ustedes saben a lo que me refiero, en el sentido de cómo, bueno, este conocimiento que se ha acumulado en estos 10 años, de qué manera puede contribuir para el mejoramiento del ejercicio del periodismo y de la gestión de los medios, etcétera, en el resto, digamos, en la dimensión práctica aplicada cotidiana de la industria, ¿no? Yo creo que ahí hay una cuestión que me llama a mí poderosamente la atención y no tengo respuesta, ¿no? Pero la dejo planteada porque me parece que es muy importante, porque está a la base, está como por el espíritu de la ley, como dicen los abogados respecto a la legislación, ¿no? Era parte de por qué se aprueba este fondo de financiamiento, ¿no? Y una de las cuestiones del reporte que a mí me parece más fuerte, o no sé si más fuerte, pero que me convocan de manera más poderosamente, es esto, cómo entender las presiones económicas, ¿no? Una de las 4 dimensiones en las cuales ustedes agrupan las experiencias de los periodistas y las periodistas entrevistados tienen que ver con los riesgos de las dimensiones económicas, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos un desafío teórico y práctico también respecto a cómo abordar qué es lo que estamos entendiendo por eso, sobre todo en un contexto donde es una economía financiarizada, de plataforma, de consumo muy centrado en las audiencias, de manera individualizada, mucho más que entendiéndolas como comunidades. Hay una presión también precisamente por la precarización de las condiciones del trabajo de los periodistas, colaboradores, freelancers, etcétera, que todo aquello bien documentado en el reporte. Pero que hay mecanismos mucho más sutiles y que me parece que han ido acentuándose en los últimos 15 o 20 años, ¿no? Si uno mira trabajos previos que hay, por ejemplo, hay uno de fines de los 2000 que hicimos sobre publicidad oficial y de qué manera eso incidía, por ejemplo, en la relación de los periodistas en regiones respecto de la relación con las autoridades políticas. Y hasta dónde eso se ve como amenaza política también, o sea, preguntas de como darle Sí, de todas maneras, o sea, a lo que voy es que hay una agudización, sí, ¿no? Por una exacto. parte, y por otro lado, también me parece que necesitamos mirar esta precarización y esta precarización discutida por ustedes y presentada en el reporte con un foco también más amplio, ¿no? Porque en el fondo es producto de la precarización también en general, del tipo de trabajo en general en la sociedad chilena en los últimos 20 o 30 años. Entonces, ¿qué es lo que lo hace propio del periodismo y del campo de las comunicaciones y mediáticas? ¿Qué es lo que lo hace específico de este campo y cuáles son las consecuencias que hay yo diría, efectivamente para el enriquecimiento de la esfera pública? Y por otro lado también desde la perspectiva de nosotros que estamos desde la academia, bueno, cómo, por qué y de qué manera se puede enseñar periodismo, ¿no? En este contexto, ¿cierto?, donde el periodismo ha perdido su rol central como mediador o como gatekeeper. Como gatekeeper, finalmente, claro, como voz única y exclusiva, que finalmente era lo que definía en gran parte la profesión cuando nosotros estudiamos, por lo menos en el fondo, y esta idea de ser el agente capaz de determinar a partir del entorno público qué es lo relevante, qué es lo importante, qué es noticia, y que hoy día perdió esa exclusividad en el fondo, y al perder esa exclusividad, al existir múltiples posibilidades, múltiples actores en el entorno, que basta que tengan un celular, esto sale súper enfatizado en las entrevistas, en el fondo. Cómo eso cambia las dinámicas de todo el proceso de selección de información y procesamiento de esa información en la medida en que se acortan los plazos, ¿no es cierto? Hay que responder a una velocidad mucho más rápida que hace 2 años, 5 años ni hablar, 10 años ni hablar, o sea, el ritmo que yo tenía, me acuerdo cuando hice la práctica, no tiene absolutamente nada que ver con el ritmo con el que se hace periodismo hoy día. Los ritmos incluso en lo que nosotros enseñamos los talleres de medios en el fondo en la universidad, cuando dice, no sé qué tenía, voy a inventar, pero hasta las 6 de la tarde para entregar la nota, es un planeta distinto a lo que hay que hacer en el minuto de ejercer ese periodismo, porque hay que hacer
10 notas, 3 posteos para Twitter, 3 para Facebook, en el fondo la nota grabadita y después además de todo eso la nota que sale en el noticiario central o en el diario Mañana. Y cómo eso, todo eso afecta, como tú lo dices súper bien, Claudia, en el fondo al final la calidad de la información que se entrega, el rol del periodismo, el pluralismo de voces, o sea, la pluralidad de voces que tienen que estar representadas, qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, o sea, no solamente se afectan los enfoques, sino que se agregan tareas adicionales. Había harto énfasis en las entrevistas, yo voy a hablar en general de lo que vi en las entrevistas, más que de lo que yo creo, en el fondo creo que es súper importante contar lo que apareció, ¿no es cierto? Pero de hacer evidente la necesidad de actuar como agentes verificadores de información, pero cómo ese actuar como verificadores finalmente en un entorno en que salen múltiples elementos, múltiples que se hacen virales rápidamente, que se conocen rápidamente, por un lado, hay que buscar la forma de cómo explotar eso como una fortaleza del periodismo y no como todavía se está sintiendo en muchos de los medios que nosotros entrevistamos. En particular me pasó mucho con los de regiones, que decían, pucha, nosotros tenemos mucho menos entrenamiento en redes sociales, mucho menos entrenamiento digital, mucho menos capacidades de hacer lo que hacen los medios en la región metropolitana para hacer frente a esto. Y sigue apareciendo para muchos esto como una desventaja, o sea, finalmente tengo más competencia, hay mucha gente que está haciendo, se está perdiendo el sentido de lo que es el periodismo, ¿para qué sirve el periodismo? ¿Para qué estamos si en el fondo cualquier persona con una cámara puede salir y puede hacerlo? Y también cómo quedo yo como si estuviera mintiendo muchas veces o ocultando información porque salió antes en redes sociales o fue difundido antes por otros medios, cuando yo tengo el deber de hacer en el fondo 4 pasos más, ¿no es cierto?, para verificar eso. Y creo que, como dices tú, estamos justo en un momento en el que, y yo creo, y probablemente la manera también puede coincidir conmigo, de que es a nivel, esto no es a nivel chileno, o sea, estamos en un minuto en el que en Estados Unidos también pasa, en el fondo, en el que estamos cambiando las formas de enseñar. Entonces tenemos que cambiar y tenemos que hoy día empezar a cambiar las formas de enseñar periodismo, porque así como efectivamente presiones políticas han habido siempre, presiones de los avisadores han habido siempre, ha sido parte de la descripción, ¿no es cierto? Incluso sí, yo reconocía de parte de los periodistas que nosotros entrevistamos, mucho respaldo editorial de parte de sus medios de comunicación, de parte de sus editores, en el fondo, para decir, a ver, si estas presiones han existido siempre, el telefonazo existe, el telefonazo del alcalde que resulta que además es dueño de, no sé, la granja tanto, que hace, sobre todo en regiones pasaba mucho, pero siempre tengo un editor que me dice, no, pero da lo mismo acá, o sea, si sale en el fondo mal con esta noticia, saldrá nomás, poca censura. Sin embargo, sí se reconoció, sobre todo en las entrevistas que alcanzamos a hacer más cercanas al estallido, cuando nosotros presentamos este proyecto, todavía era, no sé, septiembre del 2019, una cosa así, en el fondo lo planteamos pre-estallido, sin que esto pasara, y los resultados del proyecto los tuvimos en diciembre, o sea, diciembre de 2019, justo después de que había pasado. Y una de las primeras cosas que nosotros hicimos con Willy fue incorporar, porque vimos en 2 meses cómo la publicidad, por ejemplo, desapareció. Entonces, desapareció. No sé si ustedes se acuerdan cuando fue el estallido de los medios de comunicación. No había, entonces, ¿quién sustenta este medio de comunicación si la publicidad no está dispuesta a ir cuando estamos haciendo este tipo de cobertura? Pero tampoco tenemos todavía un modelo de negocios nuevo probado que funcione para el entorno chileno, porque tenemos gente, sobre todo en el mundo digital, no dispuesta a pagar. Cuesta mucho encontrar personas que te digan, sí, o sea, yo pago por la tercera o pago por, da lo mismo, de suscripción de cualquier medio en el fondo, o todavía estamos en un contexto en que las tarifas están súper altas también. O sea, a mí me sale más barato suscribirme al New York Times que suscribirme a los diarios nacionales si quiero meterme, y eso provoca de todas maneras una tremenda barrera de información que también es reconocida, que tiene que ver con cómo ciertos contenidos pasan a ser casi contenidos de élite en el fondo. Entonces se da eso. Quiero aprovechar, perdona, es que hay una pregunta que habla sobre las causas de la precarización que podemos tomarla después. No, dale nomás, Claudia.
No, a mí me No, gustaría quizás hacer una conexión con Paraguay en algo que estás diciendo, cuando hablaste de la amenaza tecnológica desde el lugar de que el periodista, la práctica diaria del periodismo ha cambiado, ¿no? Que no solo tengo que escribir una nota, sino tengo que hacer el tweet y tengo que hacer esto. Y a mí me cuesta, por lo menos desde el lugar del caso paraguayo, separar esta amenaza desde de lo económico, ¿no? Porque me parece, en el caso paraguayo específicamente, todo el tema de la concentración mediática hace que antes, para estos grupos mediáticos, el periodista que trabajaba para ABC Televisión, trabajaba para ABC Televisión y nunca jamás tenía que escribir una nota en ABC Color, que es el diario, o tenía que hacer una nota para ABC Cardinal, que es la radio. Pero ahora vos trabajás para el grupo ABC y tenés que hacer sobre la misma noticia, tenés que hacer la nota radial, la nota televisiva, la nota para el diario, ¿no? Y además el tweet, el Facebook post y asegurarte de contestar los comentarios o de monitorear los comentarios que pueda llegar a ver alguna de las páginas web, ¿no? Y eso directamente afecta la actividad periodística, la calidad, la cobertura, desde los dos lugares, ¿no? Porque yo ya ahora trabajo para un medio que me obliga, solamente por trabajar ahí, en triplicar mi trabajo sin ningún beneficio económico para mí, ni además tiempo adicional para poder hacer el trabajo con la calidad que corresponde, ¿no? Eso lo quería interscalar ahí porque me parecía que estaba bueno justo encontrar esa similitud. Perdón, Claudia. No, solamente quería como ponerlo en un periodo más largo, ¿no? Porque esta, por ejemplo, la integración primero, la polifuncionalidad y la integración de las redacciones es un fenómeno que empezó primero tímidamente a fines de los 90, inicios de los 2000 acá en Chile, al menos. Lo intentaron con La Hora y el resto de los medios escritos del grupo Copesa en ese momento. Hubo cierta resistencia por parte de los reporteros, hubo cierto espacio, cierto para adscribir o no a esa polifuncionalidad, decir, no, yo solamente trabajo en La Hora, no, yo voy a trabajar en todo, pero eso ya luego se desdibuja, ¿no? Entonces, digo, como para que pongamos la mirada un poco más larga y por lo tanto tratar de mirar, bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos mirar para contrarrestar ese proceso? ¿Es posible contrarrestarlo? Y luego, bueno, ¿cuáles son las implicancias, como menciona Mariana, respecto de la calidad de la información que se puede producir? Y luego también me preguntaría respecto, bueno, ¿a quién el periodismo está hablándole, ¿no? Hay un proyecto también financiado por el Fondo de Pluralismo, digo, que está dirigiendo Lorena Antesana de la Universidad de Chile, que la pregunta es respecto al lugar de consumo en adolescentes. Y los medios, o sea, no conocen los medios, ¿no? No hay ni una familiaridad, no existe la tercera, esto va a quedar grabado, lo siento, pero es así, ¿no? O sea, no existe cooperativa, no existe. La radio cooperativa abre su noticiario en la mañana diciendo que es el medio más creíble por el reporte del Instituto Reuters que salió recientemente, digamos, recientemente. No está ahí, no son esas las audiencias, deben serlo. Bueno, si queremos ciudadanos que estén informados y como insistimos, ¿cierto?, en esta apuesta respecto a que el periodismo es relevante para la democracia, para el enriquecimiento de la esfera pública, de la vida en comunidad, de la civilidad, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué está pasando con ese puente cortado que hay intergeneracionalmente respecto de los medios de comunicación? Da lo mismo, ¿eh? Yo estoy mencionando algunos, pero tampoco los medios alternativos, que son como muy de nicho y muy reconocidos en ciertos círculos metropolitanos, como Opal o Piensa Prensa, tampoco están en el vocabulario y no son ni medianamente conocidos por audiencias entre los 15 y los 16 años.
liceos subvencionados. Y eso que y tú lo hablas municipales. de niños en el fondo, o sea, de adolescentes, antes de entrar a la universidad, nosotros hace años, cuando empezamos el curso, me toca hacerle clases a novatos de periodismo, ojo, en el fondo, siempre le hacemos una encuesta en la que les contamos muchas cosas, y una de ellas es ¿dónde se informan? O sea, ¿dónde se informan? Y claro, pasamos de hace 5 años con gente que decía que se informaba viendo noticiarios, ¿no es cierto? Claro. Claro, porque la tele al final, por último, no sé, comes en la noche viendo las noticias. Exacto. A cabros que te dicen, o que si tú les pasas, no sé, teoría del cultivo en clase, te dicen, pero eso qué le importa si nadie ve tele, o sea, nadie ve tele, nadie lee el diario, en el fondo, el mundo pasa en otra esfera que es tan real como lo que uno diría que es como la vida real, ¿no es cierto? Alguien lo entrevistaba en un minuto, dijo algo así como, si ya no se trata de cuánta digitalización tienes en el fondo en tu medio de comunicación, de si tienes cuenta propia, no tienes cuenta propia, etcétera, sino de que no existes como medio de comunicación, sino tienes salidas que son distintas a las a las del mundo digital, al de las redes sociales, al de caer en espacio, eso no mira súper como reticentemente, ¿no es cierto? Me dice, "Pucha, pero ¿por qué este canal, no sé, Noticiario Central está haciendo capsulitas de TikTok?" Pero resulta que la capsulita de TikTok es lo que finalmente hay un buen porcentaje de la población que cada día va a ser más grande, que es por donde le va a llegar la información. Y se produce en el fondo esta dinámica que tiene que ver con acrecentar procesos que vienen de mucho antes. Sebastián Ansaldo nos está preguntando y dice, ¿cuál es la percepción que tienen los periodistas sobre las causas de la precarización? ¿No es cierto? Dice, ¿es más lo económico y de ahí a la industria de medios o a lo cultural simbólico sobre el reconocimiento profesional y el estatus social del periodismo? Y yo creo en el fondo creo que queda también un poco claro en el informe, que es multidimensional, o sea, la crisis de financiamiento de los medios de comunicación yo creo que es algo con lo que prácticamente todos sabemos que existe, es parte de cómo se financia, sobre todo cuando tienes medios financiados por publicidad, como en el caso chileno, pero es una crisis que se acrecentó muchísimo a partir de fenómenos que pusieron en jaque con mucha mayor fuerza también la confianza y la reputación de la profesión. O sea, si tú tienes medios de comunicación que la gente no compra, no le cree sobre los que hay funas, que van y se paran afuera del canal y te dicen la tele miente y todo ese tipo de cosas, bastante, o sea, aumentan las posibilidades, ¿no es cierto?, de que ese medio de comunicación tenga que reducir recursos porque le va a llegar menos publicidad, si le llega menos publicidad tenga que estar periodistas, si tiene que estar periodistas, les va a pagar menos sueldo a los periodistas, si los periodistas les pagan menos sueldo, entonces los mejores alumnos que vamos a tener en las universidades no van a querer irse a esos medios a trabajar, y eso es súper importante para nosotros para reflexionar, porque finalmente se está produciendo una rotativa de personal, que cuando ya el cabro pensó ya que tenía que armar una familia o se cansó de vivir con 300 lucas en el fondo, se va a la comunicación corporativa y tenemos en Chile empresas que tienen probablemente a los mejores o muy buenos periodistas en el fondo, y los medios de comunicación se van quedando con o el que tiene de verdad un compromiso profundo, o con los que necesitan en el fondo y pueden aguantar condiciones de trabajo que son muy, muy, muy precarias, sueldos bajos, trabajar con boleta, etcétera. O se produce también un fenómeno que a mí me parece súper interesante, que es como muchos entrevistados decían que por un lado como que hay un medio para el que trabajan para comer, o sea, finalmente trabajan ciertas horas en un medio grande que les da un sueldo, pero el periodismo verdadero, donde ellos se atreven a trabajar con independencia, a publicar lo que creen, etcétera, son medios que no tienen financiamiento y que los hacen de manera individual, porque en la medida en que ahora existen también las posibilidades de convertirte en comunicador en el fondo, básicamente siendo capaz de crear un espacio en el que puedan aparecer estos contenidos, aumentan también las posibilidades. Entonces también estamos en un minuto en el que estamos, o sea, se están produciendo todos estos choques, están fluyendo al mismo tiempo y hay que buscar formas de adaptación, de recuperación también de la confianza, que no sé si tenemos ni siquiera desde la propia academia tan clara. O sea, me dicen, en fondo, ¿desde dónde tomar esto? No sé, hay hartas preguntas, así que podemos Hay ir hartas mirando las preguntas, tal preguntas vez podemos ir también. mirando las preguntas. Hay una más metodológica, parece. La última de Michelle Ortega habla sobre los adolescentes,
Claudia, si la... Sí, no muy corto porque no es sobre ese proyecto, pero sí, efectivamente hay una pregunta que tenemos que hacernos como periodistas de cómo llegar a otros públicos que sean distintos a los que son consumidores habituales de noticias. Eso, digo, para no extenderme. Y evidentemente hay algunas cuestiones que están incorporadas en el currículum, pero que hay que ver cómo están funcionando y dependiendo también mucho del rol de los profesores y de los mismos colegios que tan abiertos también están a preguntarse por el rol de los medios en la formación de niños, niñas y adolescentes. Pero hay una que tiene que ver con la jornada, Daniela, que yo creo Sí, que está ese mismo aquí, y estaba hay viendo, otra que y sobre dialoga. sindicalización en el caso de Mariana, que tal vez puede preguntar. Sí, está preguntando Gustavo Alfonsi del Observatorio de Derecho a la Comunicación, no, en el fondo el tema de la jornada de trabajo, ¿no es cierto?, de los periodistas dentro, sí, por supuesto que está. Yo en el cuadro puse algunas, las más reiterativas y probablemente las menos tradicionales en la discusión, pero hay mucha mención al problema y eso está súper vinculado a lo que yo te decía recién, a la migración hacia después la comunicación estratégica, corporativa, de un fuerte resentimiento de parte de los profesionales en el sentido de... yo creo que siempre hemos sabido que el periodismo tiene horarios distintos a los que tiene una profesión que trabaja de 8 a 6, ¿no es cierto? Porque la noticia funciona en un horario que es distinto. Pero hay una clara como manifestación de preocupación en el sentido de que el mismo hecho de que ahora existan múltiples redes, de que tú puedas trabajar desde tu casa, de que puedas hacer en el fondo, que tengas que hacer para cada una de las cosas múltiples tareas, ha desdibujado los límites y ha puesto una presión que los periodistas no son capaces, muchos no son capaces de decir que no, porque si no te quedas simplemente sin trabajo. Entonces están trabajando más horas de las que se hacía antes, teniendo el mismo trabajo, teniendo el mismo sueldo, más días, haciendo más tareas desde la casa, generando situaciones muy complejas, sobre todo para las mujeres periodistas, que tienen en paralelo una carga a nivel de tareas domésticas relacionadas con la familia, que todavía en el caso chileno y también en el mundo del periodismo es bastante dispar, o sea, es bastante poco equitativa entre periodistas hombres y periodistas mujeres, así que cuando tú revises el informe te vas a dar cuenta que no es algo que esté escrito, sino que está mencionado. Y Mariana, el mismo pregunta sobre los sindicatos, no sé si alcanzas a ver la pregunta. No podía sacar el micrófono, Ah, se me ahí sí. había trabado. No, sí, bueno, él pregunta que si creo que se puede evitar el clientelismo político que en ocasiones ocurre en países con una fuerte presencia de sindicatos ramales. La idea es evitar que los beneficios solo lleguen a aquellos vinculados con determinados partidos políticos. Creo que acá entra un tema que excede al área de comunicación de alguna manera, pero no tanto, que es el tema de la polarización política, ¿no? Y dónde estamos ubicados. Y Paraguay no está exento de esa situación que vemos quizás, bueno, claramente en Estados Unidos, se ve en Argentina, me imagino que en Chile también existe. En Paraguay está el sindicato de periodistas, que como yo les dije, está un poco... no tiene tanta seguimiento de muchos periodistas como lo tenía antes, porque está muy asociado con el Frente Guazú. Pero por otra parte existe el Foro de Periodistas Paraguayos, que quizás acá en Chile ustedes están familiarizados con FOPEA en Argentina, que es algo similar, que es más bien como una agrupación más educativa de periodistas, pero que está alineada más con el centro derecha, que con el área más de izquierda, que es el sindicato de periodistas. Creo que la solución a esto es realmente trabajar alrededor de la polarización, ¿no? Y creo que ahí está la participación. Yo me animé a preguntarle a un periodista de Última Hora, que es uno de los medios del grupo Bierzi en Paraguay, que es un periodista
con mucha experiencia, con muchos años, y le decía que por qué ellos dejaban el espacio libre de su punto de vista en el sindicato y abrían otro grupo en lugar de trabajar dentro del mismo espacio y tratar de hacer que sus ideas, ¿no? Se hicieran más fuertes. Y bueno, no me pudo responder esa pregunta. Y yo creo que es porque porque esta cosa de la polarización, o en la Argentina se habla de la grieta, ¿no? Como una cosa aún más catastrófica, que divide ideas políticas, divide un lado versus el otro, también se traslada a esto, al área del periodismo, y creo que la solución a esto y al clientelismo es complicada mientras la organización de los periodistas siga manteniéndose de esta manera. La verdad es que es una excelente pregunta para la cual realmente lo que tengo es un comentario y no una respuesta, ¿no? Oye, me gustaría aprovechar ese punto. Dame un segundo, Claudia, Sí, sí. es que justamente es con la Claudia que me interesaría. Justamente la Claudia hizo un comentario después del estallido, que yo lo tengo citado, que reventó la frontera de lo moral y socialmente aceptable. Y ese comentario fue tomado por el presidente de FOPEA, justamente de la Federación Argentina, para cuestionar un poco cómo se tenía que actualizar lo que es el periodismo, lo que entendemos por periodismo. Han hablado ustedes de formación, etcétera, en un contexto en que se asume ese detalle de que el periodismo no es neutro respecto a los cambios sociales. El periodismo es parte de la consolidación o de los cambios. En fondo. Entonces, Fernando Ruiz, que es el que citó a Claudia, decía que hay un rol en el periodismo en la construcción y en la demolición de los límites, de cuál es la ley que se tiene que aceptar, de qué es lo que es posible pedir como sociedad al Estado. Entonces, eso creo que ha cambiado, y eso quizás ha tensionado y ha provocado esa polarización de la que hablaba Mariana, en que los periodistas, entre ellos y también los medios, se ponen en posturas muy distintas y empiezan a criticarse entre ellos, fomentando todavía más esa polarización. ¿Cómo lo sientes tú? El grupo, en realidad, pero me gustaría, Claudia, como autora de la frase. Sí, hay una cita, hay uno de los entrevistados que está incluido y citado en el reporte que a mí me parece muy interesante. Voy a parafrasearlo, no la tengo aquí a mano, pero él dice que quizás respecto de los riesgos políticos, él dice quizás nos hemos, precisamente haciendo alusión a esta distancia del periodismo en general y de los medios respecto a la ciudadanía, respecto a la agenda ciudadana, quizás nos dejamos llevar mucho por la agenda política. Y me parece, hay algunas otras parecidas, pero esa me parece muy potente en el sentido de ilustrar o reflejar de alguna manera lo que yo diría que es una falta de reflexividad no sé si en todos, no sé qué tanto, ¿no? Pero pareciera haber una falta de reflexividad de nuestro hacer, ¿no? De nuestro hacer como periodistas y de nuestro hacer como medios, ¿no? Porque ese dejarse llevar por la agenda política, o sea, no es tan inocente, no es tan naïf, incluye cuestiones y dimensiones que tienen que ver como con este aceleramiento de la producción informativa, pero también implica un recurso que está estudiado también incluso en el contexto chileno, ¿no? De recurrir a las fuentes que están siempre más disponibles, que normalmente son hombres, que normalmente tienen cierta profesionalización en su relación con los medios de comunicación y con los periodistas, cierto clientelismo, no solamente desde la perspectiva de lo que estaba refiriéndose Mariana y la pregunta acerca de los sindicatos, sino que también cierto clientelismo respecto a la relación de las relaciones bien complejas que hay entre el periodismo y las fuentes informativas, sobre todo oficiales, que da lo mismo el tema, da lo mismo el año, o sea, en cualquier momento los estudios que hay sobre fuentes, uso de fuentes y diversidad de fuentes en medios de comunicación chilenos, tele, radio, hay mucho menos estudios, prensa, ¿no? Son mínimas, ¿no? Entonces ahí también hay una relación que no es tan que nos dejamos llevar por la agenda política, sino que esa relación es muy win-win, ¿no? Entre la fuente y el periodismo. Entonces, yo creo que ahí nos falta agudizar esa reflexión y autorreflexión respecto a nuestras propias prácticas
en el ejercicio del periodismo. Y ahí yo quería, no sé si alcanzo a mencionar un par de cosas respecto de la jornada laboral que mencionaban, de la jornada, y también sobre género, que era lo primero que preguntaste, Eduardo, y que quedó un poco en el tintero, y yo creo que es muy importante mencionarlo. En el caso de la jornada hay una, bueno, para quienes no lo sepan, pero muchos periodistas, si es que no la gran mayoría, están bajo contratos según el artículo 22 del Código del Trabajo, que es este que los libera de la jornada laboral, ¿no? Que es donde la excepción entonces pasa a ser una regla. Hace algunos años atrás la Dirección del Trabajo, en conjunto con sindicatos, hicieron algunas fiscalizaciones a medios y sancionaron a los canales de televisión en ese momento con multas importantes y con la obligación de cambiar eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasó en algunos casos? Es que aquellos periodistas que optaron por contratos donde efectivamente se eliminaba esta flexibilidad y se incorporaba en las jornadas laborales y por lo tanto pagos de horas extras, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva tener sobre tiempo, quedaron fuera de las coberturas más interesantes y de mayor proyección laboral, ¿no? Entonces, aquellos reporteros que decidieron tomar este camino, digamos, de regularizar esta relación contractual, quedaron más bien fuera de aquello que daba mayor proyección en términos profesionales. Entonces, eso es una cosa, y no ha habido, hasta donde yo entiendo, no ha habido una nueva fiscalización por parte de eso, y la industria sigue funcionando de la misma manera, ¿no? No solamente con contratos precarios, sino que allí donde hay contratos, está esta excepción que se vuelve regla. Que se vuelve regla, sí. Y espérate, hay un comentario mismo que de hecho dice en esto mismo, el fondo, lo que dice el fondo, ese aguantar lamentablemente es una dinámica. Lo que en experiencia personal me tocó ver es que la industria es así, ¿no es cierto? Y si cuando se cae en eso no hay retorno, y eso es súper cierto, porque en el fondo básicamente es como que estamos, o sea, parte de lo que somos es como ser explotados de alguna manera, y es parte de casi de la definición de la profesión en algunos casos, que va mucho más allá de un compromiso con la profesión, que uno dice, no, o sea, aquí yo voy a trabajar hasta que sea, porque no me voy a mover porque mientras no salga, no sé, tal dato, o que tiene que ver con el amor a la profesión y la necesidad de hacerlo, sino que tiene que ver con pasar ese límite y convertirlo en una situación constante que se hace súper evidente. Yo sé que nos queda muy súper poquito muy tiempo. propia de estos tiempos de Sí. la autoexplotación Sí, en el marco del capitalismo. hay una cosita que quiero destacar. Pero quería mencionar lo de género. Dale. Antes, ¿sí? Verdad, dos verdad, cosas verdad. muy breves, ¿no? O sea, es cuestión de abrir los sitios web de los medios de todo tipo, ¿ah? O sea, alternativos, contrainformativos, populares, mainstream, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Y ver cuántas mujeres hay en los directorios, y aquellas que están en directorios o en los altos puestos ejecutivos en general están a cargo del área como de la gerencia de comunicaciones, sí, o la gerencia de recursos humanos o de personal o como quiera que se llame. Luego, ¿cómo eso va bajando o de actuar como editores en secciones más blandas, que también Exacto. Es un tema que salió mucho. O sea, estoy a cargo de salud, estoy a cargo de espectáculos. A pesar, digamos, del mayo 2018, sigue ahí y sigue siendo una rocadura de moler. Sí. Y yo me preguntaría, tal vez, ¿no? Hay una serie de mecanismos de promoción e incentivo al pluralismo, a los medios locales, regionales, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo de Medios Locales, Regionales y Provinciales, que se entrega a una serie de medios de comunicación que mantienen estas lógicas, digamos, de no redistribuir el poder interno. Estamos hablando en este caso de la presencia de género a nivel, digamos, organizacional, ya ni siquiera contar si es que hay manuales de estilo o si es que hay otro tipo de políticas internas de promoción que no hay o son muy escasas. Digamos, se rigen por lo que dice la ley de acoso laboral, lo que dice la ley de acoso sexual, y sería, ¿no? No hay promociones, digamos, más propositivas de parte de las compañías mediáticas, cualquiera sea su tamaño. Y ahí la pregunta es, bueno, si es que el Estado está invirtiendo de alguna manera, ¿no hay mecanismos en que pudiesen incentivarse a través de esa relación, por ejemplo, políticas que propendan a una mayor diversidad al interior de las organizaciones mediáticas, o promover estándares más estrictos, de mayor calidad respecto de la diversidad de fuentes, de género, etcétera, etcétera? Ahora, claro, está toda esta sensibilidad, como esta ideología de género que está contaminando todo. Entonces, no sé si tampoco, o sea, no está fácil, digamos, pero si uno mira, uno podría decir perfectamente que no hay mucha
muchos avances Mucha al respecto, apropiación, sí, claro, sí, hay mucho exactamente. discurso y poca Ujú. como concretización de esas diferencias, ¿verdad? Me dicen que tenemos 5 minutos más, pero ya Sí, tenemos y que habían algunas ir, preguntas ir como cerrando. buenas Sí, yo igual. quiero juntar estas dos preguntas que hay acá en el fondo. La profesora Elena Rosas pregunta, dice, en el miedo de los periodistas a las audiencias en el contexto de estallido y a raíz de la participación de ellas en redes sociales, ¿no advierten los periodistas un riesgo de un cierto populismo de los medios? Y junto con eso, y bastante vinculado, la profesora Ryan Condesa dice, de qué manera, ¿no es cierto?, creen que la precarización podría incidir en la desinformación, que yo creo que son dos temas que están bastante relacionados y en los que efectivamente hay preocupación, mucha preocupación en los entrevistados, que tiene que ver precisamente, yo lo ponía como en las diapositivas, una frase, alguien dijo, esto es como darle de comer a la bestia, ¿no es cierto? Es como, si no doy en el gusto, más allá de los criterios, corro más riesgos que van desde que el medio pierda audiencia, que el medio sea atacado, pero también riesgos súper personales. Hay personas que contaron y que a mí, por lo menos a mí en experiencias anteriores, estoy hablando pre-estallido en el fondo, de entrevistas y trabajos con periodistas que hemos hecho varias veces en el fondo, no me había tocado ver tanto miedo de amenazas y ataques directos a los periodistas. O sea, de tanto relato de personas que contaban que efectivamente se habían conseguido sus datos, su dirección, el colegio en el que iban los hijos, que se avisaban, que hacían grupos diciendo, no sé, se baja del metro tanto a las 6:30 de la tarde todos los días para que la vayan a mirar allá. En el fondo, amedrentamientos muy directos, muy violentos en el fondo, a los que estábamos muy poco acostumbrados. O sea, en el fondo, si había algo que cambiaba, o sea, que distinguía al periodismo chileno, era cuando hacíamos las revisiones comparativas con otros países en general. Muchas veces nos pasaba que el ítem seguridad, sobre todo, lo teníamos como casi que no se contestaba, ¿no es cierto? Era todo como pocas veces, algunas veces, en el fondo la dimensión era mucho menor, y ahora ha subido muchísimo. Y ese miedo que yo mencionaba al principio, tiene, se ha ido encarnando en eh, la sensación de obligatoriedad de dar en el gusto y en prácticas muy poco éticas, diría yo, como el clickbait, y esta necesidad de ciertos medios de comunicación, que también salió bastante mencionado, de hacer noticias populares más que noticias importantes, o sea, hacer publicaciones de cosas que le van a hacer mucho clic, que lo van a leer con titulares llamativos, eh, y que, como me mencionaba, ¿no es cierto?, ahí Rayen, aumenta también el riesgo de la desinformación, y finalmente Y ahí, produce que... perdona, Dale, sí. una de las citas que era muy alucinante es que eso está asociado a bonos de producción. Exacto, Aquellas notas que exacto, tienen más tráfico, exacto, y ahí vuelve la pregunta exacto, acerca de los riesgos económicos, o sea, que hay que mirarlo de manera mucho exacto, más compleja y no exacto. solo si te quitan o te ponen publicidad. Exacto, y eso finalmente, estaba viendo si tenía a mano eh, la cita de la que tú estás hablando en el fondo. Mientras estás buscando, a mí me gustaría intercalar algo sobre Paraguay y esto de la desinformación. Y me parece que hay a otro nivel, un nivel de desinformación que tiene que ver en la realidad paraguaya con quién dirige o quién es dueño del medio de comunicación para el que trabajo, ¿no? Y que hay ciertas noticias que en el medio de comunicación donde yo trabajo puedo publicar y hay ciertas noticias que no puedo publicar. Y eso colabora con la desinformación desde otro lugar, ¿no? Vos hablabas de la noticia popular versus la noticia importante, y acá ya no es casi ni eso, es la noticia que puede afectar a cierto grupo político versus la noticia que puede afectar a otro cierto grupo político, ¿no? Claro. Y bueno, la realidad es que en Paraguay además los medios de comunicación están asociados a otras empresas que no son solamente empresas mediáticas, sino que hay relación con infraestructura, con centros comerciales, con proveedores de ciertos productos. Entonces hay ciertas cosas que se pueden decir y otras que no. Entonces eso también colabora con
la desinformación y la precarización de la actividad desde el lugar de la calidad, ¿no? Que también a mí me parece muy importante. Sí, no puedo estar más de acuerdo con lo que dicen las dos. En el fondo, finalmente, hay que ver dónde están, tenemos que ir viendo ahora dónde están los límites de eso, porque efectivamente cada día más, y con una frecuencia que para mí resultó muy impresionante, o sea, que alguien te diga, sabes que finalmente esto fue en pleno estallido, es preferible para nosotros hacer una nota sobre la realeza británica, porque la nota sobre la realeza británica va a tener muchos clics y la persona que haga esa nota va a tener un pago por esa nota asociado a esos muchos clics en el fondo, y da lo mismo que yo haya ido o el viernes a la manifestación o que haya hecho una investigación que tenga que ver con, no sé, pensiones, cuando resulta que la mía no la voy a tirar, porque si la tiro ahora y está compitiendo con la reina Isabel, o sea, tengo súper claro que va a tener menos, y por lo tanto una nota que en trabajo periodístico significó mirar un par de cositas en el fondo sobre Reino Unido, versus un trabajo de reporteo, la salida y lo que ganaba finalmente el periodista era mucho menos, y eso es muy nocivo para lo que nosotros pretendemos, para la calidad de la información, para la posibilidad, que siempre nunca tenemos que perder de vista, ¿no es cierto?, de que la información se convierta en una herramienta para que uno como audiencia pueda tomar decisiones, y decisiones, o sea, nosotros somos gatilladores y agentes que le dan libertad a la gente. Y cuando eso se pone en riesgo, cuando dejamos de ser actores que le damos libertad a la gente en la medida en que le damos información que le permite tomar decisiones informadas, entramos en un conflicto que claramente cae también después en una mayor crisis de confianza hacia lo que estamos entregando, una reputación que va cayendo, y todo lo que estamos viendo hoy día. Creo que Oye, estamos Daniela, a tiempo, estamos ¿no? con los tiempos. Eso. Laura nos comparte que la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, Laura Reyes, tiene un manual de género para medios, editores, que yo creo que lo pueden ver, buscar ahí. Soledad Gunkin nos manda otra pregunta sobre el rol de las universidades. Yo le pediría a Soledad si nos puede mandar su mail, nos puede poner ahí mismo el mail, como es, solo lo vamos a ver nosotros, para entregárselo a ella a las 3 y les puedan contestar, porque tiene que ver con el rol de las universidades, que yo creo que son foro. respuestas que las Sí, tres pueden creo que contestar y que es difícil verlo ahora. Yo quiero agradecer a Daniela por habernos convocado, también hacer como un saludo a William Porat, a la Constanza Ortega, quienes son otros, William el coinvestigador, la Constanza es la que coordina el trabajo. Yo he apoyado ese trabajo además en el tema de catastro, así que sé lo valioso que es lo que están haciendo, y dar las gracias especialmente a Mariana y Claudio por haber estado acá, y mucho a todo el grupo. Ahí está ya el mail de Soledad. Muchas gracias, Soledad, para que lo tienen las 3 panelistas, para que contesten su pregunta, y muchísimas gracias a todos los que estuvieron, porque la verdad que ha estado fascinante para los que hemos estado, y espero que hayan sentido lo mismo ustedes. Estamos a las 13:15, que yo creo que es más de abuso de confianza del tiempo, así que muchísimas gracias, y espero que esta conversación la sigamos teniendo, especialmente en las redes abiertas como es Twitter, que permite que podamos seguir conversando de esto delante de todos ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo. Y a los que, perdón, a los que son de acá, de INCOM, y que van a participar en 2 semanas más, el 8 de noviembre va a ser el congreso de la Asociación Chilena de Investigadores en Comunicaciones. Hartos de los que están y que yo veo que todavía están son parte de esta asociación o van a presentar en el congreso. Yo al menos voy a hacer una ponencia chiquitita como específica sobre esto también, pero la Claudia también va a estar, y es un tremendo espacio para conocer en qué está la investigación en comunicaciones en Chile, y en ese sentido abrir más espacios de discusión para producir cambios desde lo que nosotros hacemos en las universidades, pero también en la industria. Así que están súper invitados. Y ahí podemos retomar la pregunta que hace Eliana en el foro sobre claro. los contenidos subvencionados. Claro, ahí podemos retomar todas las preguntas que quedaron pendientes. Bueno, muchas gracias otra vez por invitarme, y fue un placer estar. Muy enriquecedora la charla. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Eduardo.
Muchas gracias a todos Gracias a todos. los que se conectaron y que siguen todavía. Buen día. Chao, chao.